Yo tengo un amigo que dice que vive de las rentas. ¿Cómo puede vivir una persona de las rentas, sobre todo para poder yo vivir de ellas? La gente cree que necesita ser millonario, que necesita haber recibido una herencia, y no. Puedes apalancarte del dinero del banco. Y ser muy valiente. Y ser muy valiente, claro, atreverse. Yo ahora mismo, querido Alberto, tengo 8 hipotecas. Tú acabas de estar en Japón, Luis. ¿Qué opinas de esos hoteles que son hoteles burbuja, donde tu habitación es una cama? La cápsula. Una cápsula. ¿Qué opinas de eso? El futuro de la vivienda. Imagínate tú, una cama durante la noche ocupa pues prácticamente todo el espacio de la vivienda, pero en la noche se eleva ¿Hacia dónde camina la vivienda? hacia la verticalidad, pero verticalidad con espacios más pequeños, pero con amenidades más grandes. Si alguna vez me hubieran dicho que iba a entrevistar a un director de un real estate, no me lo hubiera querido nunca, pero por un motivo fundamental, porque soy un eterno inculto en estos temas. Mi ignorancia es supina, lo reconozco, porque nunca me imaginé saber del mundo inmobiliario, ¿no? Pero es muy importante conocer del mundo inmobiliario. Y Luis Ramírez, que es el director del mundo inmobiliario, me vas a contar muchas cosas. A ver, ¿cómo nace primero el mundo inmobiliario, Luis? Bueno, querido Alberto, muchas gracias de verdad por esta entrevista. Nace ante esta necesidad. Fíjate, yo empecé en el mundo inmobiliario hace pues 20 años más o menos, en una de mis empresas legal en la que asesoramos todavía al día de hoy a agencias inmobiliarias, y pues nace ante la falta de capacitación que había hace 20 años. Hoy afortunadamente pues hay mucho más, y decidí empezar a compartir temas legales, temas fiscales, inmobiliarios. Y luego me di cuenta que pues, me empezaron a invitar a dar conferencias. Soy speaker de temas inmobiliarios, y surge esta necesidad cuando empieza el boom de las redes sociales de pues, empezar a compartir, ¿no? Me empiezan a invitar mucho a televisión, a radio. Yo no soy periodista, Pero lo ejerces muy bien, ¿eh? me da pena decirlo. Lo sé. Pero me invitan a empezar a colaborar en ciertos programas de televisión y de radio. Y luego una productora me dice, oye, vente a una sección aquí una vez a la semana. Y le digo, bueno, pues y hablábamos de temas legales inmobiliarios. Y luego me dice, ¿no te interesa tener tu propio programa de radio? Y dije, sí. Y te confieso que con mucho miedo dije sí. Y me propusieron tener una hora de radio que hoy cumplimos hace 8 años. Y pues me da mucho miedo. Hoy no me calla en la boca. Claro. Oye, cuando uno se casa, Luis, uno tiene muchas preocupaciones, pero hay dos que dominan. Uno es cómo consigo un coche, y la otra un carro, y otra es ¿cómo consigo una casa? ¿Cómo podemos hacer para que las casas sean más baratas, para que sean más accesibles para mucha gente joven que está pensando en casarse, y otros que no se han casado pero que quieren conseguir una casa, y hoy son todo mucho más caras? Totalmente. Lo primero que tienen que hacer para poder hacerse de la casa, Alberto, yo te diría es no piensen en el coche. No te hagas edificarlo. Porque obviamente pues es un gasto que además se va a devaluar. Es que todos crecemos con este paradigma cultural de comprar el coche, comprar la casa para vivir. Y realmente hoy las casas para vivir suelen ser, no son negocio, son, a mí me gustaría cambiarle. Una inversión. Eso debería ser una inversión, pero el problema es que en Latinoamérica nacemos y nos dicen, mija, hazte de tu casa, mijo, hazte de tu casa, no te puedes casar si no tienes una casa. Entonces, está bien, el 95% de las personas compran por emoción, porque se imaginan ahí con la familia, Claro. pero realmente yo creo que la primer casa no debería ser la casa que vas a comprar para vivir. La primer casa deberías verla como negocio. ¿Cuánto me va a dejar de rentas? ¿Cuánto me va a dejar? ¿Cuánta plusvalía hay en la zona? Y en ese contexto a lo mejor incluso pensar en comprarla, rentarla, o pensar en comprar una casa, remodelarla y venderla. Eso para mí sería más importante. Si yo al final le quiero dejar algo a mi familia, a mis hijos, Correcto. pues no tiene que ser esa casa para vivir. Es un error y es un paradigma cultural que tenemos en México. Ahora, regresando a tu pregunta, ¿cómo hacer para que sean más baratas las casas? Es imposible. Se llama ley de la oferta y la demanda. Creo que los gobiernos tendrían que autorizar, por ejemplo, vivienda más pequeña. Suena feo, pero mira, acabo de estar en Japón y está en Hong Kong, en el Monsters Building, en fin, en distintos lugares. Pero también tú lo sabes que has viajado por ejemplo Nueva York, Londres, tienen espacios de 7 metros cuadrados. Y hay quien dice que es indigno, pero yo te puedo decir que hoy un joven que vive solo, además, porque la mayoría de los hogares hoy son unipersonales, debería de estar muy feliz de poder comprar una vivienda de 15 metros cuadrados, pero en un edificio que tenga amenidades, que tenga Claro. lavandería y tal. Y entonces así podríamos abaratar el precio de la vivienda para esos jóvenes. Yo tengo un amigo que dice que vive de las rentas. Y yo quiero vivir de las rentas. ¿Cómo se vive de las rentas? Porque sí hay que tener la capacidad suficiente para haber comprado casas, y entiendo que es así. O tú dime, ¿cómo puede vivir una persona de las rentas, sobre todo para poder yo vivir de ellas? Pues mira, vivir de las rentas se puede, pero claro, hay que ser dueño de casas. Y el gran problema y el gran paradigma, querido Alberto, es que la gente
cree que necesita ser millonario, que necesita recibir una herencia, y no. Puedes apalancarte del dinero del banco, puedes apalancarte de los créditos hipotecarios, puedes ejercer ese primer crédito, porque además cuando eres joven o no tan joven te dan el primer crédito para tu primera vivienda, te dan hasta el 90-95% del valor de la vivienda. Y luego tú puedes comprar esa vivienda, rentarla, y la ecuación es que la renta te dé para pagar la hipoteca. Eso se puede. Claro. Lo ha dicho Robert Kiyosaki, lo digo yo en varios de mis libros, porque además, insisto, es algo real y obviamente pues también ir jugando. Yo le llamo reciclaje inmobiliario. Compras una vivienda hoy, esperas 4 o 5 años a que valga más, la vendes, te compras ahora 2. Entonces, claro que se necesita trabajar, claro que se necesita ahorrar, pero... Y ser muy valiente. Y ser muy valiente, claro, atreverse. Pero Claro. no es y analizar, fíjate, también investigar, porque no es en cualquier lugar. O sea, no es comprar la vivienda que me gustó. Hay que analizar la plusvalía, hay que analizar la rentabilidad, porque no es en cualquier esquina. Hay ciertos lugares en ciertas ciudades donde se puede hacer esta ecuación. Y luego, pues, tener un plan de acción, ¿no? Un plan de acción para que tú digas, voy a comprar mi primera propiedad, mi segunda, mi tercera. Por ahí yo digo que una vivienda al año no hace daño. Y la verdad es que se puede. Tengo alumnos, gente que ha tomado alguna charla conmigo, que tiene 15 hipotecas, 12 hipotecas. Okay. Yo ahora mismo, querido Alberto, tengo 8 hipotecas. Qué vale, pero eso no representa un nivel de estrés desde el punto de vista orgánico tremendo. Pues no, mira, yo por ejemplo ahora tengo 8 hipotecas en México, tengo varias en tu país, en España. ¿Qué tío? Pero fíjate, te cuento de las de España. ¿Cómo va a ser algo que me estrese si estos pisos que compré en Valencia en 2015, 2016, la hipoteca pago 150 y el secreto es en cómo contratas la hipoteca? Claro. ¿A plazo qué dijo? Claro, pero es que en España también hay mucho más flexibilidad que tal vez aquí, ¿no? Y los intereses son mucho más bajos. Y estamos hablando de unos intereses que son inasumibles en España. En España puedes encontrar cosas por un 2, un 3 y en una ocasión por un 1%. Correcto, pero a ver, en México tengo propiedades que pago 20,000 pesos de hipoteca y me dan 30,000 de rentas al mes por Airbnb a lo mejor. ¿Te llevas 10? Y me llevo 10. Claro, y en España tengo o varias que pago 150, 170, pero ya me pagan 700. Claro. Porque estratégicamente ha habido esta pues inflación, están en lugares donde está creciendo el precio de las propiedades, no es comprar en cualquier lugar. Pero al final, mira, la ecuación, si al principio me da 20,000, voy a pagar 20,000 de hipoteca y la renta me da 18,000, pues no importa, porque el primer año voy a lo mejor a poner 2,000, pero la renta sube siempre, la inflación hace que la renta suba, que el precio de la casa suba, pero ¿qué crees? La hipoteca no sube, porque tú la contrataste a plazo fijo. Claro. Entonces en el año 2 a lo mejor salgo tablas, en el año 3 empiezo a tener un residual y al cabo de los años puedes tener una propiedad que ya te está dando un residual, pero si la sacas de la hipoteca a 15 años o a 20 años, al final es tuya. Estamos entendiendo el concepto de vivir de otra manera. Me refiero a que durante muchos años, te hablo de España, ¿no? Había, y aquí por lo que veo también, ahí uno tenía que vivir en su casa, pero claro, se hacen cada vez más caras y hoy se tiende a vivir en esos go living, en rentas. ¿Cómo convencemos para que la gente pueda vivir también? ¿Está bien poder vivir así? Yo creo que está bien porque alguien me hablaba de dignidad y es lo que hacemos en mi empresa, en Viverreni. No, pero no tiene por qué ser una casa. Oye, pueden ser departamentos de 50 metros cuadrados, que está muy bien, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo convencerlos de vivir en co-living? Yo creo que pues hoy la gente, al contrario, tiene esta necesidad. Yo creo que no hay que convencerlos. A los que tenemos que convencer es a las autoridades o a los desarrolladores para que hagan más co-living, como lo hacemos nosotros en viverrent.com, porque de las experiencias que tenemos en nuestros más de 27 edificios en todo México y en España y tal, nosotros, las personas nos dicen que prefieren vivir en un espacio pequeño de 15 metros, de 20 metros o de 50, pero dentro de las ciudades. Hoy la gente quiere llegar caminando a su trabajo, caminando al supermercado. Nivel de vida. Claro. Calidad de vida. Calidad de vida. Y no pasar 3 horas en el tráfico. 3 horas para ir a su casa y 3 horas para volver. Entonces yo creo que más bien esa es la solución a la vivienda hoy. Y claro, también el gobierno tendrá que entender y dar más alturas. Fíjate, aquí en Ciudad de México, querido Alberto, hace todavía 5 años, tú querías construir un edificio y el gobierno te exigía que tuvieras 2 cajones de estacionamiento. Hoy estas personas ya entendieron que quieren vivir en edificios de 15 minutos. Así se llaman, porque llegas en 15 minutos caminando, ya no ocupas cajones de estacionamiento. Tú acabas de estar en Japón, Luis. ¿Tú qué opinas de esos hoteles que son hoteles burbuja, donde su habitación es una cama en una especie de como si fuera una burbuja, una cápsula? Una cápsula. ¿Qué opinas de eso? El futuro de la vivienda. El futuro de la vivienda, la solución a la vivienda, porque es un espacio además que tiene propiedades termoacústicas donde en efecto puedes descansar. No sé si a lo mejor ya la cápsula es para pasar 1 o 2 días,
pero realmente lo que vemos en Asia, por ejemplo, en Tokio, en muchas de estas ciudades, son espacios de 7 metros, de 10 metros, que a lo mejor son un poco más cómodos, pero es que hoy nosotros, por ejemplo, lo que aplicamos en viverrent.com, en mi empresa, tenemos edificios que son, pues, que tienen inteligencia inmobiliaria, porque es la forma en la que construimos el inmueble, pero también inteligencia mobiliaria. Imagínate tú una cama que durante la noche ocupa pues prácticamente todo el espacio de la vivienda, pero en la noche se eleva o se va sobre la pared y entonces se convierte en tu sala y ahí mismo puedes tener tu baño, tu cocina. Es un espacio flexible. Con este diseño, esta inteligencia puede ser muy vivible. No necesitas más espacio. Al contrario, puedes tener amenidades, pero la mejor amenidad, insisto, es que tengas todo a Claro. 15 minutos. Oye, Luis, como última pregunta, ¿hacia dónde camina la vivienda? Yo creo que hay que analizar al público final. Hoy, por ejemplo, todos los hogares son unipersonales. En el caso de México, 33% de los hogares son unipersonales, pero en Japón ahora está decreciendo la población. Entonces hay que observar esta tendencia. Antes hacíamos casas de 4 o 5 recámaras. Hoy las familias tienen 2 hijos o 1, o ya decía yo ninguno, o en todo caso una mascota. Entonces hay que analizar. Yo creo que la vivienda apunta, y además así lo dice la data, a que para 2050, 90% de la población va a vivir dentro de las ciudades, quieren llegar caminando, va a desincentivarse el uso del automóvil. Hacia allá va la vivienda, hacia la verticalidad, pero verticalidad con espacios más pequeños, pero con amenidades más grandes. Luis, ¿algo más que quieras agregar? Nada, Alberto, muchísimas gracias por la oportunidad y de verdad encantado siempre de poder estar. Ahora supongo que has entrevistado a gente de niveles muy extraordinarios y ahora pues qué honor que me hagas favor de entrevistarme. No, pero con mucho gusto, porque uno tiene que aprender siempre de cosas que no sabe, ¿no? Y este es el tema de inmobiliario que no conocía. Pero bueno, gracias a Mundo Inmobiliario, gracias Luis, te auguro un gran éxito y nos vemos la semana que viene o próximamente otra vez aquí.